Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy le llega el turno a este acuario. Vamos a remodelarlo completamente, vamos a reutilizar todos los materiales para hacer una composición distinta y de este modo no gastarnos ni un solo euro más allá de los indispensables. ¿Por qué digo esto? Porque la intención es utilizar todos los sólidos, todo el hardscape, para removerlo todo y recolocarlo y conseguir pues un acuario con una estética diferente, pues eso, sin invertir mucho o nada de dinero. Vamos a ver cómo nos queda. No tengo una idea en mente, entonces, hombre, sí la tengo más o menos. No va a ser ya en dos zonas, un río central y tal, va a ser más que nada buscando triangularidad, bajando desde un costado hacia abajo y a ver qué tal sale. El objetivo de este acuario es en un futuro corto, a muy corto plazo, conseguir reproducir el tema de los escalares golden que tenemos aquí y tener pues un acuario de escalares precioso, con alguna corredora por el fondo, moviéndose y poquito más. Los borrachitos obviamente sí los vamos a mantener, como comentábamos en los resúmenes semanales pasados. Y ya está, únicamente van a estar borrachitos, escalares y corredoras compartiendo hábitat en este acuario. Los borrachitos hasta que duren, ya tienen unos 3 años. Entonces, bueno, depende de su esperanza de vida, lo que vayan a durar aquí, pero no vamos a introducir otros peces de cardumen porque a los escalares cuando son adultos, cuidado con los peces de cardumen, llegan a comérselos. Las plantas sí que es verdad que vamos a reutilizar algunas y otras las vamos a desechar. Todo el tema de la Micranthus micranthemoides es una planta que es muy invasiva en algunos acuarios y en este pues se me ha comido toda esta zona y no quiero volver a repetir la experiencia, así que esa no la vamos a volver a utilizar. Cyperus elferi, menudos ciperacos. Tengo por aquí, mirad, vamos a iluminar aquí la parte trasera. ¿Veis que todo eso son Cyperus elferi? Eso es un Cyperus elferi. Y no solo es que sea eso el Cyperus elferi, es que mirad, tengo todo lleno de... A ver si lo puedo mostrar aquí en la cámara. Bueno, tengo todo lleno de esquejes, de esquejitos de Cyperus elferi, son mini Cyperus elferi. ¿Veis? Se han reproducido aquí y pues tengo todo esto lleno de Cyperus. ¿Lo veis? Pues ahí lo estáis viendo. ¿Veis que tiene aquí justo las raíces? Pues todo eso pues lo replantaremos y le haremos otra forma. Y no sé, vamos a ver cómo va quedando la cosa. Sí que es verdad que quiero darle algo de rojos y voy a tener que comprar una planta, en este caso el Lotus Red, que no la tengo y la voy a comprar. Rotalas sí que vamos a seguir utilizando, pues rotalas... Vietnam, ¿vale? Como son estas que hay por aquí, las vamos a seguir utilizando. Siempre creo que un poquito de rojo en los acuarios viene bien. Y alguna, probablemente alguna cristocorina y tal, pero bueno, poco más. Vamos a ver qué vamos salvando. Lo primero que voy a hacer con este acuario es empezar a quitar plantitas. Son las 9 de la mañana de un maravilloso sábado, tampoco me mata a madrugar, pero bueno, es lo que hay. Voy en pijama, así que sí, voy a hacer este vídeo en pijama. Venga, vamos allá. Ya hemos quitado todas las plantas, se me ha quedado el agua un poco más turbia de lo que me gustaría, pero bueno, vamos ahora ya a pescar los peces antes de que sigan absorbiendo tantas partículas a través de sus pequeñas y delicadas branquias. Y después, nada, voy a sacar las piedras, le pego una limpieza y os enseño cómo va todo el proceso. Espero no tardar mucho, la verdad, porque aquí para sacar todo esto os voy a dar un pequeño consejo. Todo este sustrato y todo eso, tirarlo. No estéis salvando arena, sustrato y demás. Bueno, a ver, yo lo que hago es llevarlo a la parcela y lo esparzo por allí porque esto es un abono espectacular, pero poco más. O sea, no os recomiendo que hagáis mucho más con todo esto, ¿vale? Entonces, porque luego hay muchas capas con bacterias así anaeróbicas y tal, que cuando las liberas, no solo las bacterias, sino todo lo que hay debajo, detritus y demás, es una bomba de relojería. Así que para mí no es reutilizable, por lo menos en acuarios. Para sustrato de plantas y tal, sí, pero mucho cuidado, ¿vale? Venga, vamos al lío. Y os preguntaréis, ¿dónde vas a meter todos los peces?
os preocupéis, Aquarius 4K tiene 7 acuarios más. Os explico, los escalares se van, nada, estos 4 o 5 días hasta que se asiente el nuevo montaje al acuario 125 litros. ¿Por qué digo esto? Pues porque vamos a reutilizar incluso el agua. O sea, al loro, ¿eh? Le hemos sacado agua, le hemos llevado a otro acuariete donde van a ir todos los borrachitos y coridoras. Es un acuario que tenía vacío, lo hemos montado ahí con un filtrito y ahí va a ir gran parte del agua. Luego, cuando se asiente todo un poco más, voy a sacar otros 60 litros y en cuanto hagamos el montaje lo relleno con ese agua. Entonces no pasa nada. Los estoy reasignando. Los 2 tetra ámbar que tenemos los he llevado ya con el resto de tetra ámbar del salón. El zorrete volador que nos quedaba, que teníamos ya uno que habíamos pescado y ya estaba en el acuario del salón desde hace ya semanas, pues nos queda uno que está justo ahí ahora mismo, lo voy a pescar e igual, lo voy a llevar al acuario del salón para que esté con el otro y coma alguitas de vez en cuando, que siempre viene bien. ¿Y qué más? Las coridoras con los borrachitos al acuariete hasta que se asiente el nuevo y ya no hay nada más. Si es que es lo bueno, que yo tampoco soy así que tenga 2 millones de peces por acuario, entonces cuando hago estas cosas pues sí es un engorro por todo lo que tengo que mover y tal, pero de pesca es bastante easy, así que vamos a seguir. Vale, 11 y 24 de la mañana, llevamos 2 horas y 20 ya aquí liados, ya tenemos el acuario limpito, todos los peces reubicados, todos están perfectamente sanos y vivos, ya lo veréis cuando los reubiquemos aquí nuevamente. Tengo la habitación, madre mía, todo lleno de toallas, todo lleno de papeles, de bolsas, aquí está todo el sustrato, todo esto me lo llevo a la parcela y lo esparzo por allí. Y aquí todas las roquitas que he ido sacando, que ahora tendremos que irlas metiendo. Sustrato, vamos ya, que sé que me lo vais a preguntar, ¿qué sustrato le vas a poner y por qué? Pues mirad, esta es la estrella. Pues aquí los tenemos, 21 litros de Aquagro. Este es un sustrato que utilizamos en el acuario holandés, en el primero que tuvimos, hace cuestión de aproximadamente 1 año y medio por ahí. Y nos fue de perlas, o sea, es un sustrato súper estable, ayuda a bajar el KH, manteniendo el pH estable en torno a 6,5. No libera desde el primer día, como hacen otros sustratos nutritivos, nutrientes a la columna, de forma que desde el primer día no vamos a tener esos problemas de algas, ni vamos a tener que estar tan pendientes de esos cambios de agua prácticamente diarios que necesitamos emplear cuando utilizamos pues sustratos bien cargados o mucho más cargados de nutrientes y que los liberan a la columna de agua. Es un sustrato que me encanta, ya te digo, también absorbe parte de los nutrientes que hay en la columna del agua para luego irlos liberando poco a poco. Me funcionó muy bien, para las gambas es espectacular, o sea, aquel que lo recuerde puede ir vídeos atrás y ver la cantidad de gambas que teníamos en ese acuario. Funciona muy bien para peces e invertebrados, totalmente seguro, y que yo creo que lo probé, me gustó mucho. Y muestra de que me encantó, pues aquí lo tenemos otra vez, sin trampas ni cartón. Baratito, funcional y la verdad es que tarda bastante en deshacerse, no como otros que al medio año o al año ya son puro barro, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me encanta, así que 100% recomendable, no es muy caro, es bastante económico, así que perfecto. Marca Ocean Free Aquagro, recordarlo siempre, tenerlo en vuestros corazones. Y ahora sí que sí, no sé lo que voy a hacer. La idea es el atolón de rocas de canto rodado y maderas que salgan y vayan cayendo para acá, siguiendo una triangularidad. Y esto ya es volverse locos. Como tengo sustrato de sobra, el sustrato va a ocupar pues básicamente toda esa zona y luego se va a ir ya. Todo esto va a ser como una playita de arena, ¿vale? Entonces el sustrato no va a ocupar todo el acuario, simplemente va a ser una zona por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y ya está, hasta donde vayan a llegar las plantas. Tengo que tener mucho cuidado, que no se me mezcle luego el sustrato con la arena, porque si no va a ser un guarreo. Entonces iremos creando barreras con perlón y tal, que bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer para que quede lo más limpio y pulcro posible. Manos a la obra, esto es una tarea ardua y complicada. Así que dejadme que vaya al lío, os iré enseñando cositas. Bueno, pues lo primero que hago es crear la barrera de contención, ¿vale? Esto nos va a crear por aquí una especie de muro de contención para luego que el sustrato no se nos venza y por aquí se me arme la marimorena. Luego iremos rematando con cantos rodados más pequeños, iremos creando pues ahí un poquito de zonas, ¿vale? Ahora, por aquí es donde tengo que ir intercalando rocas, cantos rodados, troncos,
que vayan saliendo y vayan cayendo para allá. No tengo ni idea cómo va a quedar. Creo que me falta material, pero es lo que hay. Vamos a ver. Mira, pues más o menos vamos colocando las raíces. Parece que queda así un poco en línea esta, pero bueno, también cae a la playita y tal. Luego ya iremos rompiendo cositas. Hemos puesto ahí la otra. La voy a coger probablemente con pegamento, con una brida. La brida al final es lo mejor, porque no, si se suelta luego, o sea, la brida no se va a soltar. El pegamento, como es madera, luego van perdiendo partes blandas, pues es un problema. Esto es Driftwood, ¿vale? No, perdón, Twist Root, que es reutilizada pues del montaje que teníamos, simplemente. Aún le quedan todavía pinatifidas, enraizadas y tal. La voy a dejar, luego ya tendremos tiempo de irlas quitando. Pero bueno, poco a poco. Vamos a seguir colocando maderita. Trufa, nos está echando un cable, ¿eh? ¿Sí? Como brilla. Bueno, mirad. Vamos haciéndolo así. No os preocupéis por las bridas, porque luego no se van a notar con las plantas. Esto va a ser full nature aquascape. En fin, que estamos ya reforzando las zonas por las que luego se me pueda colar el sustrato y liárseme. Entonces, pues lo que hago es ir metiendo perlón y, si queréis, superglue para afianzarlo bien. Eso es la mezcla ganadora. Vale, pues seguimos añadiendo detallitos y luego ya por aquí una gran playa de arena con degradados a canto rodado finito. Y ya está, va a ser súper natural. Arena de sílice, somos amigos de la arena de sílice. Y van a tener una zona de nado bastante amplia. Luego zonas de cría, donde van a poder hacer sus puestas los escalares. Yo creo que va a ser al final un montaje un poquito más, no inteligente, porque el otro me gustaba mucho al principio. Lo que pasa es que, como pasa con los acuarios, con el paso de los años van evolucionando de forma natural y se acaban asalvajando un poquito. Así que seguimos de momento. Me gusta cómo va el tema. La verdad es que el canto rodado son cantos rodados grandes de la leche. O sea, tiene un tamaño bastante importante. Ya iremos metiendo más pequeños. Nada, sigo haciendo cositas y os voy mostrando. Mira, esto ya va cogiendo otro color. Voy al coche a por la arena. Esparcimos la arena, que tampoco hace falta mucha, ¿eh? No creéis mucho tomo y ya está. Y nos liamos a plantar. Venga, seguimos avanzando. Ya lo he plantado, quiero que sea algo simple, no quiero aquí locuras. Entonces, algo simple para mí. Os comento, Cyperus elferi en toda la pared trasera, desde ahí, desde ese punto de ahí hasta aquí, es aproximadamente unos 60 centímetros de Cyperus. Luego, mirad, tonitos rojos que queremos. Por aquí todo esto va a ser Valineria, o sea, Valineria, sí, Rotala Vietnam. Y me he dejado esta esquinita que no tengo ni idea de lo que poner, pero que quiero algo rojo y que suba prácticamente hasta arriba. Entonces probablemente Lotus Red sea la clave, aunque me puede hacer sombra en otras plantas, pero bueno, si lo pongo escorado ahí abajo, en la esquinita, no creo que vaya a tener mucho problema. Hay bastante densidad de planta. Luego por aquí, pues algún detalle con alguna bucefalandra, por ahí, un poquito de pinatifida, que ya veremos si no la quito. Microsolum Pteropus variedad Trident, bastante, que abunde. Queda todavía Physidens por los troncos, que le dará un toque natural. Ahí lo quiero dejar un poquito tal. Eleocharis acicularis mini, colocada por aquí, la que me quedaba. La que he ido rescatando, ya se irá expandiendo, no tengo ningún problema. Marsilea crenata insertada entre las roquitas estas para darle un toque natural de isla. Y luego, ¿qué más? No mucho más. Algunas bucefalandras también por aquí, detallito de bucefalandras por allá. Y luego ya me quedaría por la zona de la playita, colocar canto rodado mucho más fino y mezclarlo ahí un poquito con la arena. Y ya está, que lo voy a llenar ya. Esto lo lleno ya. La semana que viene, si puedo, compro los Lotus Red, los pongo ahí y me olvido. Así que, perfecto. He gastado algo más de 2 sacos y un cuarto más o menos de sustrato. Así que vamos bien de sustrato. La idea es que este acuario pues sea un vergel. Ahora lo vemos así muy bajito, pero pensar que cuando suban todos los Cyperus elferi va a quedar muy bonito esa pared vertical verde. Por aquí más rojo ahí intenso en la esquinita. Y nada, por ahí se va a ir cerrando. Esto es un paciencia, chicos, ya sabéis. Así que lo lleno y esperamos a que se aclare el agua para el siguiente corte, que esto ya esté bonito y precioso para que lo veáis todos. Vale, pues ya lo tenemos listo. ¿Qué hemos hecho en este acuario? Pues básicamente reubicar todo lo que teníamos, si es que no hemos hecho mucho más. El plantado todavía no está completo, ¿vale? Aún quedan
dos pequeñas pinceladas. Por un lado, ¿vale? Os explico, la zona trasera, que es la que nos ocupa y nos preocupa ahora, que la veis así un poquito desangelada y destartalada. Bueno, pues ahí vamos a tener, vamos a probar dos plantas, ¿vale? Lotus Red y Ambulia Roja, que ya le he pedido al chico de la tienda aquí en Albacete que me traiga, entonces me va a traer esos dos tipos de plantas para plantar ahí atrás, sin problema, ¿vale? Quería algo cercano y me lo podía tener aquí esta semana que entra, así que perfecto. Entonces, vamos a probar, voy a poner los bulbos porque creo que vienen bulbos solo sin hoja, entonces pondremos los bulbos y si se dan bien, perfecto. Y la ambulia igual, si vemos que se desarrolla bien con estas condiciones, que yo creo que sí, pues la planta que mejor funcione de las dos la utilizaremos, así pues evitamos problemas de compatibilidades, historias de estas, ¿vale? Que son totalmente indeseables. Estoy viendo que el skimmer no está funcionando. Bueno, ahora lo pondremos en funcionamiento. No nos preocupa ahora porque no tenemos los peces. Insisto, los peces a mediados de la semana que viene los meteré porque quiero comprobar que unos días esto esté estable y tal. Es un ciclado que hemos reutilizado prácticamente el 50% de agua, más luego el filtro que está maduro y ciclado y de sobra, o sea que bien. Luego más plantitas. He metido por aquí pinatifida, que no sé si la acabaré quitando, porque quiero que por aquí sea todo Trident, ¿vale? Microsordium pteropus variedad Trident, quiero que sea pues todo esto y vaya cayendo así en plan natural. El resto de plantas que quedan es un poquito de Physidens que queda alojado en los troncos, que iremos quitando poco a poco conforme se vaya desarrollando, porque quiero los troncos mondos y lirondos, no quiero que me afecten. Pequeños detalles de bucefalandras por debajo del tronco y vamos estirando un poquito. Elianthum tenellum por atrás, Elianthum tenellum, variedad green por atrás, que tenía por aquí un par de macetitas que me envió Jorge de peces, 100% recomendable, y inserciones de Marsilea crenata y un poquito de, a ver si me sale, nunca me sale, macho, Echinodorus, no, sí, Echinodorus, miau, ay, que no me sale. Bueno, ahora se me vendrá a la cabeza, ¿vale? De esta es la que tenía del acuario, pues la hemos ido reutilizando y tenemos por ahí inserciones y ya está. Tenemos algunos granitos de sustrato por la arena que luego recogeremos, pero bueno, no se van a mezclar, así que me quedo bastante tranquilo. Y nada más, la verdad es que no quería meter mucha variedad de plantas, quiero que esté estable, obviamente la cortina entera de Cyperus elferi por atrás, que me han dado para un montón, porque la verdad es que dividí los bulbos y había cantidad ingente, más la que tengo, que me ha sobrado, así que perfecto. Nada, esto ya es esperar a que tiren. Vosotros imaginaos que este acuario no está terminado, o sea, este acuario falta, pues que, vamos a verlo así un poco de lejos, sin matarme. Este acuario falta, pues que coja potencia, coja, pues eso, un poquito de rodaje, vayan tirando las plantas, tengamos la cortina de Cyperus elferi por atrás, todo esto con plantas rojas prácticamente hasta arriba, que coja ahí buena potencia también. Y disfrutar del acuario. Cuando todas las plantas vayan completando, por aquí tendremos todo esto verde. Con la... Ay, no me sale, macho. Cómo me fastidia que se me vayan los nombres de las plantas. Es la mini. La... Bueno, que ahora sí me acuerdo, os lo digo. Cuando vayan destellando por ahí los toquecitos verdes, pues será mucho mejor. Y nada, la verdad es que, oye, pues una mañana entretenida, la tenía que hacer, lo he hecho y ahora toca disfrutar otros 2 años o lo que dure este acuario, que esto va para largo. Este acuario es como el low, no lo voy a tocar. Iluminación, de momento, digo de momento porque no sé si mantendremos esta iluminación o la cambiaremos. Me sobra iluminación ahora mismo, de todas formas, Fluar Spectrum versión 2.0, si no me equivoco, al 100%, todos los canales al 100%, y la pantallita que traía de serie este Fluval Roma, que la verdad es que, oye, que nos ha dado buenos resultados en el anterior montaje y tampoco era cuestión variar. Y ya está, es para lo que da este acuario, no quería complicarme mucho, no quería tampoco comprar más Hardscape por el tema que os he comentado muchas veces, que pues muchos estamos limitados o estábamos limitados, yo ya no tanto, pero al principio me pongo en vuestra situación o en la situación de muchos de vosotros, que tenemos un stock limitado de materiales para hacer los montajes. Entonces en la aquariofilia pues también está lo bonito en reutilizar y utilizar varias veces un mismo material para distintos tipos de montajes. Yo creo que al final es de lo que se trata, ¿no? De maximizar y potenciar al máximo los recursos que tenemos, y es de lo que se trata este acuario. Ahora ya me toca a mí, en cuanto recibamos las plantas lo vamos plantando y semana tras semana iremos viendo la evolución de este acuario. Ahora mismo no está muy bonito, darle tiempo porque en mi cabeza suena mejor. Entonces, bueno, paciencia, chicos, porque sí que es verdad que el tronco está aquí, que parece que sale de la nada, pero cuando simplemente y se
se fusione todo con las plantitas, va a ser mucho más natural. Así que ya está, es lo que hay. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!